Hola, bienvenidos, estimados estudiantes, al desarrollo del tema número 12, el cual nos habla sobre el cerebro neocortical o el cerebro neocórtex. Entonces vamos a proceder a desarrollar este tema importante para el desarrollo de nuestra aula virtual de efectividad personal. Entonces vamos a compartir la pantalla para iniciar el desarrollo de este tema tan importante. Ok, vamos a desarrollar entonces el tema número 12, que nos habla sobre el cerebro neocortical, sus funciones y sus partes. Ustedes pueden observar en la lámina que tienen ustedes al frente, podemos observar las diferentes partes que está compuesta por el cerebro neocortical o el neocórtex. Pueden observar los surcos centrales, pueden observar el lóbulo frontal, pueden observar los surcos laterales, estos que están por aquí, que dividen las partes del cerebro. Tenemos el lóbulo temporal, que es este que está aquí ubicado. Tenemos la médula obligada o la médula espinal. Y tenemos el cerebelo, tenemos el lóbulo occipital, que es el que está en la parte de atrás de nuestro cerebro. Y tenemos el lóbulo parietal, que es el que va en la parte superior del cerebro, que lo pueden observar ustedes aquí. Ok. Ya viendo estas partes, vamos entonces a definir cómo está compuesto el cerebro neocortical o el neocórtex. Dentro de estas definiciones podemos conseguir que, o podemos definir que el cerebro neocortical es uno de los cerebros de mayor complejidad de la corteza cerebral, también como conocido por todos nosotros como el neocortés, el isocortés y el neopáleo. En él se trata una serie de procesos que a la vez evalúa las apariencias, en el cual nos determina el tiempo en el cual vamos a estar definidos dentro de nuestro cerebro como tal. Él nos determina el tiempo que vamos a evolucionar a través de este cerebro. La segunda definición, podemos decir que la corteza, esta área o este cerebro, es la parte más nueva de nuestro cuerpo, o la más reciente, o es la corteza más reciente. Denominación pues que recibe esta área porque ha evolucionado a través de ese cortés o de ese cerebro racional. También definimos podemos definir este cerebro como la capa que ha evolucionado mayormente y es la más moderna de nuestro cerebro. En él, en él es una capa muy extensa, es muy fina y el cerebro presenta una gran cantidad de surcos que tienen hasta un grosor de 2 milímetros y está dividida a través de ella con capas que a través de su desarrollo nos determinan y nos proporcionan una serie de acciones como los recuerdos, los conocimientos y las habilidades acumuladas gracias a esas 30 millones de neuronas que componen nuestro cerebro. El neocortés es la parte del cerebro exclusiva del Homo sapiens. A través del desarrollo de la evolución y el desarrollo de nuestro cerebro y nuestro cuerpo como humano, pues se ha determinado que esa evolución se ha desarrollado a través de los primates. Y ellos, básicamente, a través de esa evolución, han evolucionado lo que es el área del cerebro del neocortés. Ellos han cambiado su estilo de vida y muchas veces han llegado al extremo tal que ellos cambiaron su dieta de comer para ir evolucionando a través del cerebro del cortés. Pueden observar aquí en esta pequeña lámina, podemos observar la estructura de la corteza cerebral. Tenemos el lóbulo frontal, tenemos el lóbulo parietal, tenemos el lóbulo temporal y tenemos el lóbulo occipital. Esa es la estructura de la corteza cerebral, o lo que llamamos nosotros el neocortés, o el cerebro neocortical. Entonces, con la estructura que vimos anteriormente, con que iniciamos este tema, pues nos complementa esta lámina, la estructura general
de la corteza cerebral. Vamos a proceder entonces ahora a ver cuáles son las funciones del neocortical. El cerebro neocortical o la neurocorteza tiene una serie de funciones. Podemos decir que en ella realiza una intervención a través del neocorteza y ella determina la percepción sensorial y en la cual produce una serie de órdenes motores, la cual nos ayuda a controlar el espacio y el pensamiento sensorial o el pensamiento consciente. También dentro de sus funciones tiene la capacidad que a través de este cerebro neocortical o la neurocorteza, ahí se raciona o se relaciona a través de la capacidad de razonamiento que tenemos los seres humanos. En ella, o gracias a ella, tenemos una característica muy diferente dentro de ese cerebro neocorteza. También este cerebro o dentro de este cerebro se controlan las emociones, las capacidades cognitivas, la memorización, la concentración, la autorreflexión, la resolución de problemas, la habilidad de escoger el comportamiento adecuado de nosotros como seres humanos que somos. También juega un papel importante en esta área, como su función lo dice, que en ella se desarrolla la percepción sensorial, se generan las órdenes motoras, hay un razonamiento espacial, también hay un pensamiento consciente, nosotros como seres humanos que somos, y también nos determina el lenguaje y la forma como nosotros podemos desarrollar ese lenguaje a pesar de ser o donde estamos dentro del lugar que nosotros convivimos, ¿ok? O del lugar donde nosotros residimos. Y a través de esta acción existe una formación y una elaboración de muchas otras funciones cerebrales, las cuales son importantes y muy complejas, que muchas veces en ella existen operaciones que nos diferencian a través de las acciones moleculares o celulares con respecto a otras áreas cerebrales. Así que en ella se condicionan y se especializa este cerebro neocorteza con unas características biológicas importantes, como es la capacidad de generar, de modificar, de regular, de ampliar el número de conexiones interneuronales, conformando una estructura dinámica que funciona a través de regular y de dirigir en los flujos de información que se establecen en las diferentes o en los diferentes circuitos cerebrales que existen en esas áreas. Otra de las funciones que tiene el cerebro neocortical, en ella se desarrolla una serie de percepciones que se asocian y se integran a un área específica, que resulta clave para nosotros los seres humanos tener información, reflexionar y tomar decisiones en base a estos procesos sensoriales de información que tiene el cerebro neocortical. También dentro de su función principal tenemos el lenguaje, nos determina el lenguaje y las habilidades de cálculo. Por ejemplo, podemos decir que el cerebro neocortical depende de estas acciones que se realicen en ella. Tenemos también como función la memoria a largo plazo y en ella se determina también o se guarda ese vínculo estrecho con el funcionamiento de los diferentes sectores de nuestro cerebro. En ella o en él se controla el movimiento voluntario, la atención, el aprendizaje, la memoria, la motivación, la toma de decisiones, la planeación, la solución de problemas, los pensamientos conceptuales, la percepción de estímulos, los accionales sensitivos, los procesamientos del lenguaje, que un ejemplo muy palpable es lo que estamos desarrollando nosotros a través de este tema cuando estamos conversando y estamos definiendo cada uno de estos accionarios. Tenemos también el procesamiento visual, la interpretación y la modulación de emociones. Ok, vamos entonces ahora a observar esta lámina donde vamos a ver cuáles son las diferentes partes del cerebro neocortical.
El cerebro neocortical, como lo dice su función y su definición, es toda la corteza cerebral. Ella está compuesta por una serie de partes. Ejemplo, esta varia comprende el lóbulo parietal, tenemos en la parte de atrás del cerebro, tenemos el lóbulo occipital, en la parte frontal tenemos el lóbulo frontal, en el lado lateral tenemos el lóbulo temporal y tenemos en la parte de atrás tenemos el cerebelo y el tronco encefálico. Y tenemos la unión del cerebro y el cerebelo con la médula espinal. Esas son las partes que componen el cerebro neocortical o el cerebro neocortés. También el cerebro neocortés está compuesto por dos hemisferios. Tenemos el hemisferio derecho y tenemos el hemisferio izquierdo. Estos hemisferios tienen unas funciones importantes porque sin estos hemisferios no se podría representar ninguno de estos componentes que, valga la redundancia, que componen el neurocortés. Los hemisferios cerebrales están compuestos por dos. Es la división de esa masa o de ese neurocortés. Tenemos el lado izquierdo y tenemos el lado derecho. Esto a la vez está compuesto por lóbulos temporales, parietales, frontales y occipitales. Cada uno de ellos aporta una función que necesita este cuerpo calloso, los cuales se conectan de una manera esencial dentro de esa masa o dentro de su cuerpo calloso y lo divide en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Como lo pueden observar ustedes en esta figura, el cuerpo calloso está aquí en el centro y tenemos los dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuál es la función del hemisferio derecho. En esta lámina podemos observar que el hemisferio derecho es el que coordina la parte motriz del lado izquierdo. El hemisferio derecho coordina la parte motriz del hemisferio izquierdo. Ah, este hemisferio está relacionado con la expresión verbal y se ha demostrado que a través del tiempo en él se ubican la percepción y la orientación espacial, la conducta emocional y también está facultado en donde se expresa y se captan las emociones. Es importante esto, muchachos, que nosotros podamos determinar y diferenciar las funciones del cerebro derecho con el hemisferio izquierdo, ¿verdad? Entonces, en el hemisferio derecho, están los aspectos no verbales de la comunicación, la intuición, el razonamiento, el recuerdo de caras, voces y melodías. En este cerebro derecho se piensa y se recuerda con imágenes. A través del tiempo se han hecho una diversidad de estudios en el cual se ha demostrado que nosotros las personas, a través de este cerebro, es un cerebro dominante, porque en el derecho se estudia el pensamiento, el recuerdo, se aprende en imágenes y trata de relacionarse como una película sin sentido. En él de toda esa información o todas las formas, las personas pueden ser muy creativas y tienden a ser muy desarrollado su imaginación. Dentro de sus funciones, dentro del hemisferio derecho, podemos conseguir las personas que tienen muy desarrollado la parte musical, la parte sintético y la parte no verbal y la orientación espacial y los pensamientos de estímulo. Entonces, las personas que tienen el área desarrollada la parte musical, pues son las personas que aprenden a tocar un instrumento, identifican con precisión la nota que están oyendo o que están desarrollando y aprenden con rapidez la ritmicidad de una melodía. En este aspecto, el hemisferio derecho también lo podemos relacionar con la parte sintético, porque en el hemisferio derecho existe una serie de procesamientos en el área sintética. ¿Qué quiere decir esto? Que permite postular hipótesis, hacer hipótesis y posponer ideas o proponerlas, pues. Proponer estas ideas que son importantes para el ser humano. Tenemos en la parte no verbal,
que es la capacidad que tenemos los seres humanos de analizar aquellos aspectos no verbalizados a través del lenguaje. Los lenguajes de señas, lo que podemos hacer se determina dentro de esta parte verbal, no verbal. Tenemos la orientación espacial, que gracias a este hemisferio derecho es posible que nosotros podamos orientarnos en el espacio físico, en el cual se desarrolla la orientación espacial del ser humano. Tenemos también el procesamiento de estímulos, ya que en ese hemisferio derecho se encarga de sentir o se sienten los estímulos que haya dado a la parte izquierda del hemisferio izquierdo de nuestro cuerpo. En sí, el hemisferio derecho, que es el que tenemos de este lado, el hemisferio derecho, él va a determinar las funciones del hemisferio o del lado izquierdo de nuestro cuerpo. El izquierdo determina el lado derecho de nuestro cuerpo y el hemisferio derecho determina el área izquierda de nuestro cuerpo. Ya vimos entonces el hemisferio derecho. Vamos ahora a desarrollar el hemisferio izquierdo. ¿Qué hace el hemisferio izquierdo? Él coordina la parte motriz del lado derecho de nuestro cuerpo. Entonces, como función, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, es donde se determina la parte verbal, la parte analítica y lo ordenado de la persona. Él determina el accionar del cerebro derecho. A veces podemos decirlo que es el cerebro digital del ser humano. Es mejor, en él se desarrollan las cosas como leer, escribir y hacer cálculos matemáticos. Según un estudio realizado por el gran científico Steve Perry, él decía dentro de su estudio que el cerebro izquierdo también está conectado a una serie de accionares como son la parte lógico-matemático, la secuenciación, el ordenamiento de las cosas, el pensamiento lineal, las matemáticas, los hechos, el razonamiento de los hechos y el pensamiento mediante la palabra. Vamos ahora a observar esta lámina donde vamos a determinar cuáles son las funciones de cada uno de esos dos cerebros, o mejor dicho, de esos dos hemisferios. Recuerden que el cerebro es uno solo, pero está dividido por dos hemisferios. Tenemos el hemisferio derecho y tenemos el hemisferio izquierdo. Ya como lo habíamos visto anteriormente, dentro de la función y de determinación de estos hemisferios, recuerden que el hemisferio derecho controla la parte izquierda de nuestro cuerpo y el hemisferio izquierdo controla el área derecha de nuestro cuerpo. Vean que esas son las funciones necesarias de estos hemisferios. Entonces, para complementar y finalizar esta parte, el hemisferio izquierdo, como lo dicen anteriormente en las funciones, controla la parte lógica, secuencial, lineal, simbólico, basado en la realidad, en la formación verbal, en la formación temporal, en el aspecto abstracto, en lo simbólico, en el lenguaje, en las expresiones orales, la escucha, la asociación auditiva, es la función que realiza el hemisferio izquierdo. Y la función del hemisferio derecho nos ayuda a controlar el área intuitiva, en la parte del azar, lo holístico de la persona, la parte de los aspectos concretos, lo fantasioso, lo no verbal, lo atemporal, lo analógico, las relaciones espaciales, las formas y patrones, la expresión artística, la creatividad, la visualización y los sentimientos y emociones. Bueno, muchachos, esta pequeña clase del día de hoy, espero pues que les haya servido a ustedes como complemento de esta aula virtual que es el área o de la asignatura de efectividad personal. Es importante que ustedes comprendan cuáles son las diferentes funciones que tiene nuestro hemisferio y cuáles son las funciones del cerebro neocortés. Cuando hablamos del cerebro neocortés, es toda la estructura de la masa o del ese cuerpo calloso que tenemos nosotros metida en este cajoncito que está aquí.
en la parte superior. Hay que cuidarlo, hay que activarlo, tiene una serie de funciones muy importantes, pero en él también existen unos aspectos negativos. Cuando la persona sufre diferentes enfermedades, como el Alzheimer o como enfermedades de cerebrovasculares, en el cual esos hemisferios sufren una serie de enfermedades como derrames cerebrales, en el cual paraliza unas áreas respectivas e importantes de nuestra función como seres humanos. Entonces es importante que ustedes se cuiden y que relacionen esta actividad que realizamos en el día de hoy a través de su función como seres humanos que somos y del cuidado que tenemos que tenerle a nuestro cerebro, el cual es una formación tan importante para nosotros poder desarrollar nuestras funciones como seres humanos que somos. Espero que este tema muy corto pues le haya servido a ustedes para que entiendan qué son las funciones del neurocortés, cómo están compuestos, cuáles son las partes de ese cerebro y cómo son los hemisferios y cuáles son los hemisferios izquierdo y derecho. Espero volvernos a ver en la próxima clase. Muchísimas gracias y nos veremos en la próxima clase.